El infarto del miocardio es una de las principales causas de muerte, tanto en la población general como en la población asegurada. Vamos a hacer ahora un breve repaso de qué es un infarto, cuáles son las causas que predisponen a sufrirlo, cuáles son sus repercusiones, de qué manera influye sobre la esperanza de vida y cuáles son las posibilidades de que una persona que lo haya sufrido sea susceptible de recibir un seguro de vida o de gastos médicos. Ocurre tanto en hombres como en mujeres. En el hombre suele presentarse después de los 40 años de edad y en las mujeres, aunque puede presentarse antes de la menopausia, es más frecuente después de que esta ocurre. Hay factores que aumentan la probabilidad que una persona sufra infartos. Por ejemplo, el antecedente de haber tenido familiares directos con infarto a edades de menos de 60 años de edad y más aún de menos de 50 hacen que en ese individuo sea más probable la enfermedad. Otros factores muy importantes son el tabaquismo, la hipertensión arterial, problemas de colesterol y la diabetes. Para que un tejido se mantenga vivo y pueda realizar bien sus funciones, es necesario que reciba un aporte sanguíneo adecuado, ya que es a través de la sangre que le llega oxígeno y los elementos necesarios para mantenerse sano y funcionando bien. Cuando el aporte de sangre no es suficiente, entonces decimos que el tejido sufre isquemia. Si esa isquemia dura poco tiempo y se corrige, los efectos causados pueden revertirse, pero cuando la isquemia es prolongada, entonces puede llegar a haber daño celular irreversible. Al daño celular y muerte celular resultantes de un aporte insuficiente de sangre le llamamos infarto. El corazón es un órgano hueco que contiene 4 cavidades cuyas paredes están formadas por tejido muscular. Ese tejido muscular se está contrayendo rítmicamente durante un promedio de unas 70 veces por minuto en condiciones de reposo y su trabajo es continuo, nunca descansa. Eso hace que su consumo de oxígeno y su consumo de nutrientes sea elevado. Los nutrientes le llegan con la sangre a través de las arterias coronarias. La afección más frecuente de las arterias coronarias se conoce como aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad en la cual en ciertos sitios de las arterias se van acumulando colesterol y otros materiales como serían células inflamatorias, calcio, tejido fibroso, etc. Lo cual va haciendo que se produzcan estrecheces en la arteria que va comprometiendo de manera progresiva el flujo de sangre a través de esa estrechez a la cual llamamos estenosis. Esta estenosis va aumentando progresivamente hasta que llega un momento en que empieza a dificultar el paso de sangre suficiente para que alimente adecuadamente a los tejidos, por lo menos en ciertas circunstancias. Cuando esa arteria, o mejor dicho, cuando esa placa de ateroma se rompe y se produce una oclusión total, entonces es cuando ocurren los infartos. Veamos en este esquema de arriba abajo. Tenemos primero la representación de una arteria normal con flujo de sangre normal. Luego una arteria en una de cuyas paredes se ha depositado un material amarillento, a lo cual llamamos placa de ateroma, el cual está disminuyendo la luz del vaso y comprometiendo por tanto el paso de sangre a través de ella. En la parte inferior vemos que la placa de ateroma se rompe. Al romperse obstruye totalmente el vaso, se interrumpe el paso de sangre y los tejidos que estaban alimentados por esa arteria acaban por fallecer por falta de oxígeno y nutrientes. Este es el mecanismo por el cual se produce un infarto del miocardio. La cardiopatía isquémica tiene varias formas de manifestación clínica. Puede ser como angina de pecho, como infarto del miocardio, puede dar manifestaciones de insuficiencia cardíaca, puede dar arritmias o también puede presentarse como muerte súbita. En esta ocasión vamos a limitarnos a hablar del infarto del miocardio. Cuando se presenta un infarto del miocardio, debe ser considerado siempre una situación de emergencia, ya que la posibilidad de muerte súbita en las primeras horas es alta. En cuanto se inician las manifestaciones clínicas, debe ser llevado el paciente al hospital para atenderlo adecuadamente y si se presentan complicaciones, atenderlos también de una forma adecuada y oportuna.
El pronóstico a largo plazo depende de una serie de factores, pero es muy importante lo que se haga en las primeras horas. El tratamiento que ha venido a revolucionar la evolución a largo plazo de un paciente con un infarto es la angioplastía y posteriormente la colocación de stents. El pronóstico a largo plazo del paciente está dado en buena medida por lo que se haga en las primeras horas. Si se logra limitar el tamaño del infarto, es decir, si se logra abrir la arteria que ocluyó el paso o que limitó el paso de sangre y que está siendo la responsable de que haya tejido que ahí muera, si es posible abrirla, se logra en muchas ocasiones limitar el tamaño del infarto. Y el tamaño del infarto tiene mucho que ver con el pronóstico a largo plazo. Se ha llegado a decir que en las primeras horas de un infarto el tiempo es miocardio, es decir, entre más rápido se logre llevar al paciente a una sala de hemodinámica para destapar la arteria que provocó esa situación, se va a lograr salvar tejido que estaba en riesgo. Ese resultado del tratamiento va a tener mucho que ver con el resultado a largo plazo y en términos de asegurabilidad, con la probabilidad de que un paciente pueda ser asegurado en vida. El tratamiento no se limita a la angioplastía, debe también acompañarse de ciertos fármacos, tanto en la fase aguda como posteriormente para evitar complicaciones. La sala de hemodinámica mientras se realiza un procedimiento. En el lugar se cuenta con equipo de rayos X y de monitoreo muy especializado, así como los recursos necesarios para poder resolver cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse. Al inicio del procedimiento, bajo anestesia local, se punciona la arteria femoral por donde se introduce el catéter y se avanza hasta el corazón. Una vez que se introdujo el catéter en la arteria femoral, se hace avanzar a través de la aorta, siguiendo el trayecto de las líneas punteadas hasta llegar al origen de las arterias coronarias. Todo esto se hace guiando el catéter bajo control fluoroscópico. En este esquema vemos que se introdujo el catéter en la arteria coronaria izquierda. Las arterias coronarias no son visibles a los rayos X. Para hacerlas visibles se debe inyectar en su interior un líquido llamado medio de contraste. Este medio de contraste nos permite delimitar muy bien la anatomía de las arterias y en el caso de existir alguna obstrucción la hace evidente. Aquí estamos viendo como ejemplo que en la arteria coronaria izquierda hay una obstrucción, la cual está circunscrita dentro de un cuadro señalado con una flecha. Luego, después de eso, se saca el catéter de la arteria coronaria izquierda, se inserta en la coronaria derecha y vemos como también en la arteria coronaria derecha hay una obstrucción. Lo que procede después de esto es sacar el catéter con el que se hizo el cateterismo, el cual solo se hizo con fines diagnósticos, es decir, solamente para conocer la anatomía de las coronarias, valorar las obstrucciones y hacer un plan de manejo de las mismas. Una vez retirado el catéter con el que se hizo la angiografía, se procede a insertar el catéter especial para hacer la angioplastía. En la figura A vemos cómo está el vaso enfermo, vemos el sitio de la estenosis, vemos la placa del ateroma, vemos cómo la estenosis está reduciendo el flujo coronario. En la imagen B ya se ha introducido el catéter de angioplastía. Este catéter es más delgado que los otros y tiene en la punta un balón. Sobre ese balón está montada una estructura tubular cuyas paredes semejan una malla. Esta estructura es el stent. Una vez colocado en el sitio de la obstrucción, veamos ahora la imagen C, el balón es inflado y se mantiene varios segundos inflado para romper la placa de ateroma, lo cual se logra en la gran mayoría de veces, pero no se puede evitar lesionar en cierto grado la pared de la arteria. En la imagen D vemos cómo el catéter ya fue retirado, la placa de ateroma quedó comprimida contra la pared de la arteria y vemos esa estructura tubular, el stent,
que queda abierto, manteniendo dilatada la pared de la arteria. La función de la stent es precisamente evitar que la arteria se pueda colapsar de nuevo. Antes de continuar, vale la pena mencionar que la angioplastía no es el único recurso terapéutico que existe para un paciente que ha sufrido de un infarto. Es el mejor, pero no es el único. La forma tradicional de manejarlos es con tratamiento médico. Puede ser también que muchos pacientes con tratamiento médico queden en condiciones bastante favorables. La diferencia está en que la probabilidad de que una persona que ha sufrido un infarto quede en condiciones favorables es más alta con una angioplastía que con un tratamiento médico. Pero una vez superada la fase aguda, es posible encontrar a personas en muy buenas condiciones, tanto si fueron tratadas con angioplastía como con recursos terapéuticos farmacológicos. Las ventajas de la angioplastía sobre el tratamiento farmacológico son obvias. En la fase aguda, la probabilidad de sobrevivir es más alta con la angioplastía. Y a largo plazo, las posibilidades de quedar con una funcionalidad de su corazón prácticamente normal son también mayores que los que recibieron solamente tratamiento farmacológico. Sin embargo, la angioplastía no logra la curación total del problema. Por un lado, ya dijimos que la pared de la arteria coronaria dañada queda lesionada después de haber sido dilatada la lesión con un balón. Para eso se inventaron los stents. Antes de que los stents existieran, la tasa de reoclusión en la lesión era alta. Los stents la vinieron a reducir de una manera importante y han dado muy buenos resultados en ese sentido, pero el riesgo ahí sigue. Por otro lado, los pacientes que ya tuvieron un infarto tienen la probabilidad de desarrollar otra lesión coronaria mayor que las personas que nunca han tenido este tipo de problemas. Además, si bien es cierto que la angioplastía recuperó mucho tejido en riesgo que pudo haber muerto en la fase aguda del infarto, quedaron células irremediablemente lesionadas. Entonces, el paciente que sobrevive a un infarto debe someterse a tratamientos futuros. Muchos de ellos quedan en excelentes condiciones, son capaces de llevar una vida totalmente normal, incluso jugar tenis o alguna otra actividad deportiva, pero deben cuidarse de por vida, principalmente por los riesgos de reoclusión y el riesgo de tener en un futuro una lesión en la misma arteria coronaria o venota en un sitio diferente a donde ocurrió inicialmente. El tratamiento posterior deberemos resumirlo en 3 puntos. Primero, tratamiento para evitar que se obstruya la lesión que se abrió con la angioplastía. Segundo, que no aparezcan lesiones nuevas en otros sitios de las coronarias. Y, otro punto muy importante, rehabilitar el músculo cardíaco. Entonces, lo primero que deberemos insistir es que el enfermo deberá abandonar todos los hábitos que puedan llevarlo a lesiones futuras. El primero será dejar el tabaco, seguir una dieta balanceada, evitar el sobrepeso o si ya existe corregirlo, y que la dieta tenga un contenido bajo en colesterol. En caso de existir problemas de colesterol elevado, deberá ser tratado en una forma muy cuidadosa. Los pacientes hipertensos deberán llevar un control muy cuidadoso de su hipertensión. La hipertensión arterial mal controlada puede provocarle lesiones futuras. La combinación de cardiopatía isquémica y diabetes no es nada infrecuente y además es una combinación perniciosa. Los pacientes diabéticos que han tenido un infarto deben someterse a un control muy estricto de su enfermedad. Ya hablamos del riesgo que existe de que en el sitio de la lesión original
se vuelva a formar un trombo. Para esto, los pacientes deben tomar de por vida tratamiento que inhiba la formación de sus trombos. Durante varios meses después de superar la fase aguda, deberán tomar una combinación de un antiagregante plaquetario tipo clopidogrel, por ejemplo, más aspirina, y después continuar con aspirina en forma indefinida. Y ante todo lo ya mencionado, son obvios los beneficios que traería a estas personas hacer ejercicio. Y surge la pregunta, ¿es asegurable una persona que ha tenido un infarto del miocardio? La respuesta es, en ciertas condiciones, sí. Que no haya ocurrido a edad muy temprana, que hayan transcurrido al menos 30 días desde la fase aguda, si es que se practicó angioplastía, o más de 6 meses y recibió solamente tratamiento médico, que no tenga ninguna limitación dada por el infarto en sus actividades cotidianas y que se mantenga bajo vigilancia médica periódica y seguir indicaciones médicas. Ya hablamos sobre los cuidados que debe tener un paciente que sufrió un infarto. Ya hablamos de los riesgos de que la lesión inicial pueda deteriorarse con el tiempo. Ya hablamos de que la posibilidad de un evento futuro es mayor que en la población general. Entonces estos pacientes deben ser muy cuidadosos. Si no lo son, no serían sujetos de que se les otorgara un seguro de vida. Difícilmente sería asegurable o no sería asegurable alguien que no siga las indicaciones médicas. Si continúa fumando, si es hipertenso y no está bien controlado, o si tiene problemas de colesterol mal controlados, difícilmente o no va a ser asegurable. Los obesos, sobre todo obesos con obesidad mórbida, con índice de masa corporal de 35 años, son muy malos candidatos para un seguro si ya sufrieron un infarto. Una persona que haya tenido un infarto y sea diabética difícilmente sería asegurable. Igualmente, si hay un informe médico desfavorable, por ejemplo, si el infarto fue muy extenso y dejó una mala función en ese corazón, si hay alguna evidencia de que ha vuelto a presentar síntomas, sea angina de pecho, sea dificultad para respirar al hacer esfuerzos, sea que tenga una prueba de esfuerzo con alteraciones, no serían asegurables. Te invitamos a ingresar a la liga que aparece más abajo, en la cual podrás ver un breve resumen de lo que es una angioplastía real. El video dura unos 2 minutos más o menos.